Año 1131. Scriptorium del monasterio de Montecassino. En una celda que olía a cera, un monje llamado Pedro el diácono se inclinaba sobre una mesa. La llama de una única vela arrancaba de la penumbra su rostro concentrado y el pergamino extendido ante él era un mapa. No un mapa ordinario de caminos o dominios, sino algo más. Sobre él, con trazos toscos pero seguros, estaban dibujados los contornos del mundo tal como lo conocían los hombres de aquella época. Aquí la bota de Italia, aquí la mole del Imperio Bizantino, y más allá, al este se extendía una tierra cuyo nombre para todo cristiano sonaba a la vez como una oración y un grito de guerra: Tierra Santa. El dedo del monje manchado de tinta se deslizaba lentamente sobre el pergamino, pasando por nombres familiares como Constantinopla, Nicea, Antioquía. Se detuvo en un pequeño trozo de tierra, rodeado de rojo, al norte de Jerusalén. Sobre él, con caligrafía esmerada, estaba escrito Principatus Galilaeae, es decir, el Principado de Galilea. A su lado, casi tocándolo, se encontraba otro dominio, vasto y poderoso, Principatus Antiochenus, el Principado de Antioquía. Estos dos nombres estaban inseparablemente ligados a un solo nombre. Un nombre que en vida ya se había convertido en leyenda y que, incluso ahora, casi 20 años después de su muerte, unos pronunciaban con admiración, otros con odio, pero nadie con indiferencia. Tancredo, el monje, no era un guerrero. Nunca había empuñado una espada más pesada que un crucifijo, ni había vestido una armadura más resistente que la fe. Pero era un guardián de historias, y sabía que aquel mapa no era un simple pergamino, era una epopeya de furia, fe y orgullo desmedido. Una epopeya de la última generación de vikingos que, habiendo cambiado sus drakars con cabeza de dragón por corceles de guerra acorazados, se lanzaron no en pos de oro y esclavos, sino de la mayor reliquia del mundo cristiano. Eran los normandos, y el más perfecto, el más impetuoso, el más contradictorio de ellos fue él, Tancredo de Altavilla, príncipe de Galilea, regente de Antioquía, un caballero sin reino que se convirtió en señor en la tierra de Cristo. Esta es su historia, la de su camino a través del fuego y la sangre de la primera cruzada, de cómo un joven de noble cuna pero sin herencia, sin un palmo de tierra propio, logró forjarse un principado con la espada y la astucia en el corazón de un mundo enemigo. Es el relato de un guerrero santo y un político despiadado, de su amistad y su enemistad, de sus grandes victorias y sus amargas derrotas. Es un viaje al cruel y hermoso siglo XI, a una época en la que el cielo parecía más cercano y a Jerusalén se podía llegar a pie. Sí, claro está, la fe era suficiente para sobrevivir al viaje. Antes de que la lanza de Tancredo toque los muros de Antioquía y su estandarte se hice sobre las torres de Jerusalén, debemos viajar medio siglo atrás y miles de millas al oeste. Debemos ver la cuna en la que se crió este león y comprender de qué acero estaban forjados los hombres de su estirpe. Porque la historia de Tancredo es inseparable de la historia de su familia, el clan de los Altavilla, y de aquella asombrosa tierra que conquistaron, el sur de Italia. Era un mundo donde las intrigas bizantinas se entrelazaban con la poesía árabe y la furia lombarda con las ambiciones papales, y en este caldero hirviente, a principios del siglo XI, irrumpió una nueva e indomable fuerza, los normandos. ¿Quiénes eran estos normandos? Por sus venas corría la sangre de los vikingos, los hombres del norte, que durante siglos habían aterrorizado las costas de Europa. Pero en la época de nuestro relato ya no eran paganos hirsutos en drakars. Asentados en el norte de Francia, en el ducado de Normandía que les había regalado el rey, habían adoptado el cristianismo, la lengua francesa y la cultura caballeresca. Pero no habían perdido lo principal, su energía primigenia, su belicosidad, su codicia y una increíble capacidad de adaptación.
Eran depredadores que habían cambiado la piel del lobo por una armadura resplandeciente. A principios del siglo XI, Normandía se había vuelto demasiado pequeña para sus ambiciones. Los hijos menores de los varones, sin posibilidades de heredar, se convertían en caballeros mercenarios, buscadores de aventuras, dispuestos a vender su espada al mejor postor, y el mercado ideal para tal mercancía resultó ser la lejana y fabulosamente rica Italia meridional. Esta región, conocida como el Mezzogiorno, era un mosaico de dominios enfrentados. Apulia y Calabria pertenecían formalmente al Imperio bizantino, pero su poder era débil. Campania y Salerno estaban gobernadas por príncipes lombardos independientes descendientes de los conquistadores de la época de la caída de Roma. Sicilia desde hacía más de un siglo y medio era un emirato árabe, un próspero centro de la cultura y la ciencia islámicas. Todos ellos guerreaban incesantemente entre sí, y todos necesitaban buenos soldados. Los primeros caballeros normandos aparecieron aquí como peregrinos que regresaban de Tierra Santa. La leyenda cuenta que en el año 1016, un grupo de 40 normandos ayudó al príncipe lombardo de Salerno a repeler un ataque sarraceno. Asombrado por su valor, el príncipe les suplicó que se quedaran, colmándolos de oro. Al regresar a Normandía, estos primeros mercenarios hablaron de una tierra cálida, vino flojo, mujeres ardientes y, sobre todo, de una guerra interminable donde un caballero valiente podía enriquecerse rápidamente. Eso fue suficiente. Un torrente de buscafortunas se precipitó hacia el sur. Sirvieron a todos, a los lombardos contra los bizantinos, a los bizantinos contra los árabes y al papa contra todos. Pero muy pronto comprendieron que era mucho más rentable luchar no para otros, sino para sí mismos. Entre los cientos de caballeros anónimos que partieron en busca de fortuna a Italia, había un varón poco acaudalado de Cotentín llamado Tancredo de Altavilla. No fue un gran guerrero ni un gran general. Su verdadera riqueza fueron sus hijos. De 2 esposas, Muriella y Fresenda, tuvo 12 hijos. 12. En una Normandía superpoblada esto era una maldición que condenaba a la mayoría de ellos a una pobreza sin tierras. Pero en las condiciones de la fiebre del oro italiana, se convirtió en una bendición. Uno tras otro, los hijos mayores de Tancredo partieron hacia Italia. Los primeros fueron Guillermo, apodado Brazo de Hierro, y Drogo. Eran guerreros normandos típicos, altos, fuertes, feroces en la batalla y astutos en las negociaciones. Rápidamente se ganaron la reputación de ser los mejores mercenarios de Apulia. En el año 1042, ellos y otros líderes normandos, cansados de la traición de sus empleadores lombardos, tomaron para sí la ciudad de Melfi, que se convirtió en su primera capital. A partir de ese momento, dejaron de ser mercenarios y se convirtieron en conquistadores. Pero la verdadera leyenda del clan fue el 6º hijo de Tancredo, el 5º de su segunda esposa Roberto, apodado Guiscardo, que en dialecto normando significaba el astuto o el zorro. Roberto Guiscardo era la encarnación del espíritu normando. Un rubio alto con una voz atronadora combinaba la valentía de un berserker con la mente de un intrigante bizantino. Al llegar a Italia con un pequeño séquito, comenzó como un bandolero común, saqueando monasterios y comerciantes viajeros. Pero sus ambiciones eran ilimitadas. Tras la muerte de sus hermanos mayores, se puso al frente de los normandos en el sur de Italia y comenzó una conquista sistemática. Derrotaba a los bizantinos, arrebatándoles ciudad tras ciudad. En el año 1059, selló una alianza trascendental con el Papa Nicolás II. El Papa, necesitado de una fuerza militar contra los emperadores alemanes, reconoció las conquistas de Guiscardo y le otorgó el título de Duque de Apulia, Calabria y la futura Sicilia. A cambio, Guiscardo prestó juramento de vasallaje al Papa. Así, los bandoleros mercenarios obtuvieron legitimidad y la bendición divina.
Junto a su hermano menor, Roger, que se concentró en la reconquista de Sicilia a los árabes, Guiscardo creó un estado poderoso y centralizado, diferente a cualquier otro en Europa. Estaba construido sobre principios feudales, pero conservaba la eficaz burocracia y el sistema fiscal bizantinos. Los normandos fueron conquistadores crueles, pero gobernantes sabios. No intentaron destruir la cultura de los pueblos sometidos. En su reino, griegos, latinos, lombardos e incluso musulmanes convivían, creando un mundo sincrético único. El gran Roberto Guiscardo tuvo un hijo de su primer matrimonio, Bohemundo. Era una copia viva de su padre, igual de alto, fuerte, ambicioso y astuto. Debía heredar todo, pero Guiscardo se divorció de su madre, declarando el matrimonio ilegal, y se casó con la princesa lombarda Sichelgaita, quien le dio otro hijo, Roger Borsa. Fue a este, débil e indeciso, a quien Guiscardo, bajo la presión de su nueva esposa, nombró su sucesor. Bohemundo se quedó sin nada, solo recibió un pequeño feudo con centro en Tarento. Para un hombre de sus ambiciones esto era equivalente a un insulto. Toda su vida se convirtió en una lucha por la herencia de su padre, en una guerra constante contra su hermanastro. Era un gran general, quizás el mejor de su generación, pero le faltaban desesperadamente las tierras y los títulos que correspondieran a sus talentos. Esta sed insaciable de gloria y poder se convertiría en la principal fuerza motriz de su vida. Y sería él el principal mentor y ejemplo para su sobrino. Y fue en este mundo, impregnado del olor de los naranjos y el humo de la pólvora, en un mundo donde los bandoleros de ayer se convertían en duques y la espada era la única ley, donde nació nuestro héroe. Era hijo de la hermana de Roberto Guiscardo. Pertenecía al gran clan de los Altavilla, pero no a su rama gobernante. Era otro vástago menor, destinado a abrirse camino en la vida por sí mismo. Se llamaba Tancredo, y había absorbido el espíritu de esta tierra con la leche materna. El espíritu de las posibilidades ilimitadas, donde el valor y la suerte significaban más que el derecho de nacimiento. Y mientras en el sur de Italia los leones normandos se repartían su botín, al norte, más allá de los Alpes, se gestaba una tormenta destinada a sacudir los cimientos del mundo y a arrastrar consigo a cientos de miles de personas, incluido el joven Tancredo. Esta tormenta no nació en el castillo de un rey ni en el campamento de un general, sino en el corazón de un hombre, el Papa Urbano II. El nombre de esta tormenta: la Primera Cruzada. Para entender por qué Tancredo y Bohemundo, hombres aparentemente ajenos a los destinos de la lejana Jerusalén, se embarcaron en esta aventura, es necesario comprender la esencia misma de ese increíble fenómeno que llamamos el movimiento de las cruzadas. El siglo XI fue una época de profundas contradicciones. Por un lado, fue un tiempo de violencia y caos. Europa apenas comenzaba a salir de la Edad Oscura. El poder de los reyes era débil, y los verdaderos amos de las tierras eran los señores feudales, una casta de guerreros profesionales para quienes la guerra era el sentido de la vida y la única fuente de ingresos. Luchaban incesantemente entre sí en guerras intestinas, saqueando a los campesinos y quemando aldeas. La vida de una persona común era corta, llena de trabajo duro y miedo constante. Por otro lado, fue una época de gran fervor religioso. La fe cristiana impregnaba todos los aspectos de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte. La gente vivía en un mundo poblado de ángeles y demonios, donde cada acontecimiento, ya fuera una sequía o un cometa en el cielo, se percibía como una señal de la intervención divina. El objetivo principal de la vida terrenal se consideraba la salvación del alma, y el mayor temor, los tormentos eternos del infierno. La peregrinación a lugares santos como Roma, Santiago de Compostela y por supuesto Jerusalén, al Santo Sepulcro, se consideraba una de las principales formas de expiar los pecados. La Iglesia intentaba, de alguna manera, frenar la violencia de los señores feudales.
Introdujo la paz de Dios y la tregua de Dios, prohibiciones de guerrear en ciertos días y períodos, pero esto ayudó poco. Europa estaba saturada de una élite militar agresiva, sin tierras y sin empleo, que necesitaba ser canalizada hacia algún lugar. La solución ideal sería encontrar un enemigo externo para esta energía destructiva, y tal enemigo apareció. En el este del mundo cristiano, el gran imperio bizantino, heredero de Roma, atravesaba tiempos difíciles. En el siglo XI, una nueva fuerza se abatió sobre sus fronteras orientales, los turcos selyúcidas. Eran nómadas de las estepas de Asia Central que habían adoptado recientemente el Islam suní. Eran guerreros excelentes, especialmente arqueros a caballo, y bajo el gobierno de sus sultanes crearon un vasto imperio que se extendía desde Afganistán hasta el mar Mediterráneo. En el año 1071, en la batalla de Manzikert, los selyúcidas infligieron a los bizantinos una aplastante derrota, capturando al propio emperador romano IV Diógenes. Esta batalla fue una catástrofe. Toda Asia Menor, el corazón y el principal granero de Bizancio, quedó abierta a los conquistadores turcos. Tomaron antiguas ciudades cristianas, incluida Nicea, que se convirtió en su capital, y llegaron a las costas de los estrechos, amenazando a la propia Constantinopla. Al mismo tiempo, los selyúcidas arrebataron a los fatimíes de Egipto, que eran chiíes, Siria y Palestina, incluida Jerusalén. La situación de los peregrinos cristianos que ya antes viajaban a Oriente empeoró drásticamente. Si los árabes por lo general eran tolerantes con la fe y se contentaban con cobrar un peaje, los nuevos amos selyúcidas eran mucho más fanáticos y hostiles. Por Europa se extendieron terribles rumores sobre persecuciones de cristianos, profanación de lugares santos y asesinatos y robos de peregrinos. Estos rumores, a menudo exagerados, echaron más leña al fuego de la indignación general. En el año 1095, el emperador bizantino Alejo I Comneno, un político inteligente y astuto que buscaba desesperadamente una salida, envió embajadores a Occidente al Papa Urbano II. Pedía ayuda. Pedía que le enviaran contingentes de caballeros mercenarios occidentales para ayudarle a reconquistar Asia Menor. Alejo pensaba en la salvación de su imperio. No podía imaginar la avalancha que su petición pondría en marcha. El Papa Urbano II era un destacado eclesiástico, continuador de las reformas gregorianas destinadas a fortalecer el poder papal. La petición del emperador bizantino cayó en terreno fértil. Para Urbano, era una oportunidad única. En primer lugar, ayudar a los cristianos orientales y, quizás, superar el cisma entre las iglesias católica y ortodoxa, afirmando la primacía de Roma. En segundo lugar, canalizar la agresión de los señores feudales europeos hacia el exterior, poniendo fin a las guerras intestinas. En tercer lugar, fortalecer su autoridad en la lucha contra el emperador alemán. Y por último, liberar la mayor reliquia de la cristiandad, el Santo Sepulcro. El 27 de noviembre de 1095, en el concilio celebrado en la ciudad francesa de Clermont, el Papa Urbano II pronunció un discurso que se convertiría en uno de los más influyentes de la historia de la humanidad. Como había demasiada gente, habló en un campo abierto fuera de la ciudad. Se dirigió a una enorme multitud en la que había obispos, abades, caballeros y gente común. Habló con pasión y convicción. Describió escenas horribles de los sufrimientos de los cristianos en Oriente. Apeló al honor caballeresco, recordándoles la gloria de sus antepasados. Habló de las tierras de Oriente que manaban leche y miel y que esperaban a sus nuevos dueños, y les ofreció algo inaudito. Anunció que todo aquel que emprendiera la expedición para liberar Jerusalén, no por gloria o riqueza, sino por pura piedad, recibiría el perdón completo de todos sus pecados. Era una indulgencia de una escala sin precedentes. La expedición a Jerusalén se equiparaba al martirio y garantizaba un camino directo al paraíso. El efecto de su discurso fue como un rayo.
Antes de que terminara, de la multitud surgió un grito que fue coreado por miles de voces y que se convirtió en el lema de todo el movimiento. Dios lo quiere. La noticia del concilio de Clermont se extendió por Europa con una velocidad increíble. Predicadores, el más famoso de los cuales fue Pedro el Ermitaño, reunían a enormes multitudes, llamando a todos, caballeros y campesinos, ricos y pobres, hombres, mujeres e incluso niños, a coser una cruz de tela roja en sus ropas y partir hacia Jerusalén. Comenzó una locura colectiva, un movimiento que ya nadie podía controlar, y esta noticia llegó también al sur de Italia. Llegó a los castillos de Bohemundo de Tarento y a las fortalezas de su sobrino Tancredo. Para Bohemundo, despojado de su herencia, era la oportunidad de su vida. La oportunidad de encontrar en Oriente el reino del que había sido privado en Occidente. Para el joven, ambicioso y profundamente religioso Tancredo, era una doble llamada, una llamada a la gloria celestial y a las hazañas terrenales, la llamada de Dios y la llamada de la sangre, y no podía ignorarla. Mientras el grito de «Dios lo quiere» resonaba por toda Europa, levantando de sus asientos a varones y campesinos, en la soleada Apulia 2 hombres seguían atentamente los acontecimientos. Uno era un guerrero experimentado, curtido en decenas de batallas e intrigas, un hombre cuyo nombre ya era conocido en todo el Mediterráneo. Bohemundo de Tarento. El otro era joven, casi desconocido, pero en sus ojos ardía el mismo fuego de ambición y fe que en los de su famoso tío. Era Tancredo, hijo del marqués Odón el Bueno y de Emma de Altavilla, hermana de Roberto Guiscardo y de Roger de Sicilia. Tenía unos 20 años y estaba en el umbral de su destino. Tancredo nació alrededor del año 1075. Su infancia y juventud transcurrieron en la atmósfera única del Mezzogiorno normando. No era una provincia somnolienta, era una frontera, un crisol, donde cada día traía noticias de batallas, asedios, conspiraciones y rebeliones. Desde niño, oyó relatos de las hazañas de sus abuelos y tíos, de cómo Guillermo Brazo de Hierro derribó de un puñetazo al gobernador bizantino, de cómo Roberto Guiscardo burló a los legados papales, de cómo Roger conquistaba Sicilia. La guerra y la política eran el aire que se respiraba en su familia. Su educación fue la típica de un joven aristócrata de la época, pero con un acento normando. La base de todo era el arte de la guerra. Desde que aprendió a mantenerse firme sobre sus pies, le enseñaron a montar a caballo. Apenas sus manos pudieron sostener una espada de madera, le pusieron en ellas un arma real. Pasaba horas practicando el manejo de la espada, la lanza y el hacha de guerra. Aprendió el arte de la equitación, la habilidad de manejar un pesado corcel de guerra en combate, de realizar la famosa carga normanda con la lanza en ristre que podía romper cualquier formación. La caza, que imitaba la guerra, era su principal diversión. Además de la preparación física, sin duda también le enseñaron a leer y escribir, al menos en latín, la lengua de la iglesia y la diplomacia. Escuchaba poemas épicos sobre Roldán y otros héroes que formaban el ideal caballeresco, la lealtad al Señor, la defensa de la iglesia, el valor en la batalla. Pero su principal universidad fue la vida misma y el ejemplo de sus mayores. Vio que en este mundo no bastaba con ser fuerte. Había que ser astuto, como su tío abuelo Guiscardo. Había que ser tenaz y paciente, como su tío abuelo Roger. Y había que ser inmensamente ambicioso, como su tío Bohemundo. Fue precisamente Bohemundo quien ejerció sobre el joven Tancredo una influencia decisiva. Tras la muerte de Roberto Guiscardo en 1085, Bohemundo, despojado de su herencia, inició una larga y encarnizada lucha contra su hermanastro, el duque Roger Borsa. El joven Tancredo, como muchos otros parientes, se puso del lado de Bohemundo. Para Tancredo, fue una verdadera escuela de guerra.
Participó en las campañas de su tío, en los asedios de castillos, en las rápidas incursiones de caballería. Vio cómo Bohemundo comandaba las tropas, cómo arengaba a los soldados antes de la batalla, cómo utilizaba la astucia militar para vencer a un enemigo numéricamente superior. Aprendió de él táctica y estrategia, pero, lo que es no menos importante, aprendió de él también política. Vio cómo Bohemundo tejía intrigas, cómo atraía a su bando a los varones, cómo negociaba, siempre buscando obtener el máximo beneficio. Los contemporáneos que describen a Tancredo pintan el retrato de un caballero ideal. Era de buen ver, rubio y de ojos azules como muchos normandos. Era increíblemente fuerte y diestro en el manejo de las armas. Pero, a diferencia de muchos de sus compatriotas, no era un bruto rudo e inculto. Los cronistas destacan su inteligencia, su perspicacia e incluso una cierta moderación en sus discursos. Podía ser generoso y misericordioso, pero en la batalla lo embargaba la furia normanda, el furor normanicus. Sin embargo, había una cualidad que lo definía por encima de todas: el orgullo. Era un altavilla hasta la médula. Era muy consciente de su noble origen y de sus talentos, y no toleraba que lo menospreciaran o lo pasaran por alto. Al igual que su tío Bohemundo, era un vástago menor, sin tierras propias. Su herencia eran solo su nombre, su espada y sus ambiciones. Y él, al igual que Bohemundo, buscaba un lugar donde pudiera realizar esas ambiciones y crear su propio dominio. Cuando la noticia del concilio de Clermont llegó a Italia, Bohemundo y Tancredo estaban asediando la ciudad de Amalfi, que se había rebelado contra su enemigo, el duque Roger. La reacción de Bohemundo fue inmediata y teatral. Como cuentan los cronistas, al enterarse de la expedición, se arrancó de los hombros su precioso manto, lo rasgó en tiras en forma de cruces e inmediatamente se cosió una en el pecho, repartiendo las demás entre sus caballeros. Su ejército, que asediaba una ciudad cristiana, se convirtió en un instante en el ejército de Cristo, dispuesto a marchar para liberar el Santo Sepulcro. ¿Cuáles fueron los verdaderos motivos de Bohemundo y Tancredo? Sin duda, el impulso religioso jugó un papel enorme. Eran hombres de su época, sinceramente creyentes. La idea de liberar los lugares santos y obtener el perdón completo de los pecados era para ellos una fuerza motriz real y poderosa. Tancredo, a juzgar por sus acciones posteriores, era especialmente piadoso. A menudo entraba en conflicto con otros líderes cuando consideraba que sus acciones contradecían el sagrado propósito de la cruzada. Pero sería ingenuo negar también los motivos terrenales. Para Bohemundo, era la oportunidad de su vida. Ya había luchado contra el Imperio bizantino en los Balcanes y conocía bien Oriente. Comprendía que, en el caos provocado por la invasión selyúcida, se abrían posibilidades ilimitadas para un general audaz y afortunado. No iba a Oriente simplemente como un peregrino, sino como un conquistador, que soñaba con fundar allí su propio principado, que eclipsara los dominios de su odiado hermanastro. Para Tancredo, el cálculo era similar. En Italia no le esperaba nada. Todas las tierras estaban repartidas entre sus poderosos tíos y primos. La cruzada era para él la única oportunidad de escapar de su condición de pariente pobre y conquistar para sí un feudo, un castillo y quizás todo un condado. Partió en la cruzada como vasallo de su tío Bohemundo, pero sin duda, en secreto esperaba que esta expedición le diera la oportunidad de destacar y alcanzar la independencia. Así, en otoño de 1096, cuando las primeras y desorganizadas multitudes de milicias campesinas ya habían sido masacradas por los turcos en Asia Menor, en el puerto de Bari se reunió un verdadero ejército. Eran los normandos del sur de Italia, veteranos curtidos en la batalla, magníficamente armados y disciplinados. No eran muchos, unos 10.000 guerreros, pero era una de las unidades más combativas de todo el ejército cruzado.
Al frente de ellos estaba el gigante Bohemundo, y a su lado, su mejor caballero y mano derecha, cabalgaba el joven Tancredo de Altavilla. Dejaba atrás todo lo que conocía y partía hacia lo desconocido, hacia la gloria, hacia su leyenda. Octubre de 1096. El ejército normando de Bohemundo y Tancredo se embarcó y zarpó de Bari. Cruzaron el Adriático y desembarcaron en la costa de Epiro, en tierras del Imperio Bizantino. A partir de ese momento entraban en un mundo ajeno, desconocido y lleno de peligros. Era un mundo de civilización refinada, antiguas tradiciones e intrigas mortales, y el gobernante de ese mundo, el emperador Basileus Alejo I Comneno, ya los esperaba. Había pedido ayuda, pero no esperaba que esa ayuda llegara en forma de ejércitos enteros, liderados por varones occidentales ambiciosos e incontrolables. El encuentro de dos mundos, el occidente latino y el oriente griego, era inevitable, y desde el principio estuvo empañado por una desconfianza mutua. Alejo I Comneno fue uno de los gobernantes más destacados de la historia de Bizancio. Asumió el trono en 1081, cuando el imperio se encontraba al borde del colapso total, atacado por todos lados por los normandos en el oeste, los pechenegos en el norte y los selyúcidas en el este. Durante la década y media de su reinado, gracias a una increíble astucia diplomática, reformas militares y una política despiadada, logró estabilizar la situación. Cuando envió embajadores al Papa Urbano, imaginaba un contingente de mercenarios caballeros occidentales que se pondrían bajo su mando y le ayudarían a reconquistar las ciudades perdidas de Asia Menor. No esperaba la aparición de ejércitos independientes, liderados por príncipes poderosos, cada uno con sus propios objetivos. No veía a los cruzados como guerreros santos, sino como bárbaros, rudos, toscos, codiciosos e impredecibles. Ya había tratado con los normandos, había luchado durante años contra Roberto Guiscardo y Bohemundo en los Balcanes y conocía perfectamente sus costumbres. La llegada de Bohemundo al frente de su propio ejército lo alarmó especialmente. Veía en él no a un aliado, sino a un viejo enemigo que podría aprovechar la situación para apoderarse de tierras bizantinas. Por lo tanto, Alejo desarrolló una estrategia clara. En primer lugar, exigió que todos los ejércitos cruzados que pasaran por su territorio se movieran por rutas estrictamente definidas y no se detuvieran en las grandes ciudades. En segundo lugar, les proporcionaba alimentos para que no tuvieran pretexto para saquear, pero al mismo tiempo los mantenía a raya para que dependieran de los suministros imperiales. En tercer lugar, y esto era lo más importante, exigió a todos los líderes de la cruzada que le prestaran juramento de vasallaje. Debían jurar que todas las antiguas tierras y ciudades bizantinas que reconquistaran a los turcos serían devueltas al poder del emperador. A cambio, les prometía su ayuda, apoyo militar y una rica recompensa. El ejército de Bohemundo y Tancredo fue un modelo de disciplina en comparación con otros contingentes cruzados que saquearon y devastaron las tierras bizantinas. Bohemundo dio la orden más estricta de no tocar a la población local. Quería presentarse ante el emperador como un aliado civilizado y fiable. Tancredo, como comandante de la vanguardia, era el responsable de hacer cumplir esta orden. Su camino seguía la famosa Vía Egnatia, una antigua calzada romana que unía el Adriático con Constantinopla. Fue una dura travesía invernal a través de las montañas y desfiladeros de los Balcanes. Funcionarios y unidades militares bizantinas los acompañaban, por un lado, suministrándoles provisiones y, por otro, vigilando atentamente cada uno de sus pasos. La tensión aumentaba. Los normandos se sentían como en una jaula de oro. La población local, asustada por los rumores sobre otros cruzados, los trataba con hostilidad. Varias veces se produjeron escaramuzas con unidades bizantinas de pechenegos que intentaban provocar a los normandos.
Fue en estas escaramuzas donde Tancredo se destacó por primera vez como un comandante independiente. Cuando los pechenegos atacaron a unos peregrinos rezagados, Tancredo, sin esperar la orden de su tío, hizo girar a su destacamento y atacó a los bizantinos. Los derrotó y tomó prisioneros. Este incidente demostró tanto su decisión como su carácter independiente. Bohemundo, aunque descontento por la ruptura de la disciplina, no pudo evitar sentirse orgulloso de su sobrino. Comprendía que apaciguar al emperador sería más difícil, pero la reputación de su ejército como una fuerza a tener en cuenta había crecido. En abril de 1097 los normandos finalmente alcanzaron su objetivo: Constantinopla. Lo que vieron los dejó boquiabiertos. Ni siquiera los más nobles varones occidentales que vivían en toscos castillos de piedra podían imaginar tal magnificencia. Constantinopla era la ciudad más grande del mundo cristiano. Enorme, rica, protegida por un triple anillo de murallas potentísimas. Sus calles estaban llenas de gente, los mercados rebosaban de mercancías de todo el mundo. Y sobre todo ello se alzaba la gigantesca cúpula de la Catedral de Santa Sofía, resplandeciente de oro y mosaicos. Los palacios del emperador, el hipódromo, las estatuas, los acueductos, todo ello causó en los latinos una impresión abrumadora, una mezcla de admiración, envidia y recelo. Alejo recibió a Bohemundo y a los demás líderes que ya habían llegado a la ciudad con una hospitalidad ostentosa. Los colmó de regalos, organizó banquetes en su honor, los guió por sus palacios. Utilizó todo el poder de la propaganda imperial para impresionarlos y convencerlos de que prestaran juramento. La cuestión del juramento se convirtió en el principal escollo. La mayoría de los líderes como Hugo de Vermandois, Godofredo de Bouillon y Roberto de Flandes, tras algunas vacilaciones y la presión de Alejo, aceptaron prestar juramento. Comprendían que sin la ayuda de la flota y los guías bizantinos no podrían cruzar Asia Menor. Pero hubo quienes se negaron rotundamente. El más obstinado fue Raimundo IV de Tolosa, conde de Provenza, el más rico e influyente de los líderes. Declaró que había venido a Tierra Santa para servir a un solo Señor, Dios, y que no se convertiría en vasallo de ningún gobernante terrenal. Bohemundo se encontró en una situación difícil. Por un lado, su orgullo y sus ambiciones no le permitían convertirse en vasallo de su viejo enemigo. Por otro, era un pragmático y comprendía que un conflicto abierto con el emperador arruinaría toda la empresa. Y comenzó su juego. Aceptó prestar juramento, pero a cambio exigió a Alejo el cargo de comandante en jefe de todas las fuerzas imperiales en Asia, es decir, el de Gran Doméstico de Oriente. Fue una audacia inaudita. Alejo, por supuesto, se negó, pero fingió que consideraría su petición en el futuro. Al final, Bohemundo prestó juramento, pero como demostrarían los acontecimientos posteriores, no tenía intención de cumplirlo. ¿Y qué hay de Tancredo? Él, junto con un pequeño grupo de caballeros, compartía la posición de Raimundo de Tolosa. Su orgullo caballeresco y su piedad se rebelaban contra el juramento. No quería convertirse en siervo de un griego astuto al que despreciaba. Al enterarse de que Bohemundo había decidido finalmente jurar, Tancredo, sin decir una palabra a nadie, cruzó en secreto con su destacamento a la orilla asiática del Bósforo para evitar la humillante ceremonia. Este acto se convirtió en el primer acto político verdaderamente independiente de Tancredo. Demostró que no era una simple sombra de su tío. Demostró su voluntad inquebrantable y su orgullo, que se convertirían en su sello distintivo durante toda la cruzada. Alejo se enfureció. Exigió que Bohemundo hiciera volver a su sobrino, pero éste se limitó a encogerse de hombros. Al final, el emperador tuvo que resignarse. En la primavera de 1097, tras largas y humillantes negociaciones, el ejército cruzado fue finalmente transportado a Asia. Estaban a las puertas de una tierra enemiga. Por delante les esperaban los turcos selyúcidas, desiertos,
hambre y muerte. Pero estaban juntos y los guiaba la fe. Sin embargo, las semillas de la discordia entre los líderes y la desconfianza hacia los bizantinos ya estaban sembradas, y estaban destinadas a dar frutos sangrientos en los muros de Nicea y Antioquía. Al cruzar a Asia Menor, los cruzados se encontraron por primera vez en territorio enemigo. Atrás quedaba el mundo bizantino, taimado pero al fin y al cabo cristiano. Por delante se extendía una tierra gobernada por infieles, una tierra que debían reconquistar. Su primer objetivo fue Nicea, la capital del sultanato de Rum, fundado por los selyúcidas. El asedio de Nicea y la posterior batalla de Dorilea fueron para el ejército cruzado, y para Tancredo en particular, un verdadero bautismo de fuego. Aquí se enfrentaron por primera vez a la táctica de los turcos. Conocieron la amargura de las pérdidas y el sabor de la primera gran victoria. Nicea no era una simple ciudad, era un símbolo, una antigua ciudad griega, sede del primer concilio ecuménico, donde se sentaron las bases de la doctrina cristiana, era ahora la capital de un estado musulmán, a solo unos días de marcha de Constantinopla. Para el emperador Alejo, la recuperación de Nicea era una prioridad absoluta. Para los cruzados, su toma significaba abrir el camino hacia el interior de Asia Menor. La ciudad estaba magníficamente fortificada. La rodeaban poderosas murallas de casi 5 kilómetros de longitud, con más de 100 torres. Al oeste, las murallas llegaban hasta el gran lago Ascanio, lo que hacía imposible un bloqueo completo y permitía abastecer la ciudad por agua. En el momento de la llegada de los cruzados, en mayo de 1097, el sultán Kilij Arslan I se encontraba ausente, guerreando con otros gobernantes musulmanes en el este. En la ciudad solo quedaba una fuerte guarnición y la familia del sultán. Los cruzados, cuyo número total alcanzaba los 50 o 60 mil hombres, incluyendo a los no combatientes, rodearon la ciudad y comenzaron el asedio. Cada uno de los contingentes, incluidos los franceses de Godofredo de Bouillon, los provenzales de Raimundo de Tolosa y los normandos de Bohemundo y Tancredo, ocupó su sector. Tancredo y sus caballeros, como siempre, estaban en la vanguardia, en el tramo más peligroso. Comenzó un agotador trabajo de asedio. Los cruzados construyeron máquinas de asedio, como catapultas, arietes y torres móviles o beffroi. Los defensores de la ciudad respondieron con certeros disparos de arco y salidas. Los combates junto a las murallas eran prácticamente continuos. Tancredo y sus caballeros participaban constantemente en estas escaramuzas, demostrando su valentía y pericia. Los cronistas destacan su valor personal. Fue uno de los primeros en lanzarse a la batalla, inspirando a sus hombres. Kilij Arslan, al enterarse del asedio de su capital, regresó a toda prisa con su ejército. Estaba convencido de que derrotaría fácilmente al heterogéneo ejército de los francos. El 16 de mayo atacó el campamento del Grupo Sur de los Cruzados, donde se encontraban los contingentes de Raimundo de Tolosa. Se entabló una feroz batalla. Los turcos, en su mayoría arqueros a caballo, cubrieron a los cruzados con nubes de flechas y luego se lanzaron al ataque. Pero la caballería pesada y la resistencia de la infantería hicieron su trabajo. En ayuda de Raimundo acudieron los contingentes de Godofredo y Bohemundo. Después de un día entero de sangriento combate, Kilij Arslan se vio obligado a retirarse, habiendo sufrido grandes pérdidas. Esta victoria elevó la moral de los cruzados. Pero el asedio continuaba, y no lograban tomar la ciudad por asalto. El papel clave lo desempeñó finalmente el emperador Alejo. Envió sus tropas bajo el mando del general Taticio y, lo más importante, transportó por tierra barcos que fueron botados en el lago Ascanio. Ahora la ciudad estaba completamente bloqueada. Comprendiendo que la situación era desesperada, la guarnición turca decidió rendirse, pero, desconfiando de los francos y temiendo una masacre, entablaron negociaciones secretas con los bizantinos.
En la noche del 19 de junio, cuando los cruzados preparaban el asalto final, vieron con sorpresa e ira que sobre las torres de Nicea ya ondeaban los estandartes imperiales. Los bizantinos habían entrado en la ciudad, prohibiendo a los cruzados entrar en grandes grupos para evitar el saqueo. Para los caballeros de a pie, que habían luchado y muerto durante un mes bajo las murallas, fue una amarga decepción. Se les privó de su legítimo botín. Alejo recompensó generosamente a los líderes, pero no fue suficiente para apagar el descontento general. Tancredo, que no había jurado lealtad al emperador y había luchado con especial ahínco, estaba furioso. Vio en ello otro ejemplo de la perfidia griega. Este episodio reforzó aún más su aversión hacia los bizantinos y lo convenció de que no se podía confiar en ellos. Tras la caída de Nicea, el ejército cruzado continuó su marcha hacia el interior de la meseta Anatolia, calcinada por el sol. Para facilitar el abastecimiento, el ejército se dividió en dos partes. En la vanguardia, que marchaba con un día de antelación, se encontraban los normandos de Bohemundo y Tancredo, así como los contingentes de Roberto de Normandía y Esteban de Blois. En el grupo principal, más lento, marchaban las tropas de Godofredo, Raimundo y otros príncipes. Kilij Arslan no se resignó a la derrota. Reunió un nuevo ejército, aún más grande, aliándose con los emires turcos vecinos. Decidió tender una emboscada y aniquilar a los cruzados por partes. Eligió como lugar para la emboscada un valle cerca de las ruinas de la antigua ciudad de Dorilea. En la mañana del 1 de julio de 1097, cuando la vanguardia de los cruzados acampaba en un prado junto a un río, desde detrás de las colinas se abalanzó sobre ellos toda la fuerza del ejército turco. Miles de arqueros a caballo rodearon el campamento y comenzaron a cubrirlo con una lluvia de flechas. Bohemundo evaluó inmediatamente el peligro. Ordenó a los caballeros que desmontaran y formaran un círculo, protegiendo a las mujeres, los niños y los sacerdotes que se encontraban en el campamento. Tancredo, con sus hombres, ocupó uno de los sectores más peligrosos. Comenzó una batalla por la supervivencia. Los turcos aplicaron su táctica favorita. Cargaban con gritos y alaridos, disparaban una andanada de flechas y se retiraban inmediatamente, sin entrar en combate cuerpo a cuerpo con la caballería pesada. Las flechas, como escribió un testigo, oscurecieron el sol. Los cruzados sufrieron grandes pérdidas. Sus armaduras no siempre los protegían de los potentes arcos turcos. El calor, la sed y la tensión constante agotaban a los guerreros. La situación parecía desesperada. Bohemundo recorría constantemente las filas, manteniendo la moral, instándolos a resistir hasta el final. Tancredo, luchando en primera línea, era un ejemplo vivo de coraje. El combate duró más de 5 horas. Los normandos ya estaban al borde del agotamiento total, y en el momento en que parecía que todo estaba perdido, en las colinas detrás de las posiciones turcas aparecieron estandartes. Era el ejército principal que se acercaba. Godofredo de Bouillon, al oír los sonidos de la batalla, había conducido a sus tropas a marchas forzadas para ayudar. La aparición de fuerzas frescas cambió el curso de la batalla. Los caballeros de Godofredo atacaron a los turcos por el flanco. Al ver esto, Bohemundo dio la orden de un contraataque general. Los normandos, exhaustos pero envalentonados, montaron a caballo y se abalanzaron sobre el enemigo en una única avalancha. Los turcos, que no esperaban tal golpe y estaban atrapados por dos lados, vacilaron y huyeron. La batalla se convirtió en una persecución y una masacre. Los cruzados capturaron el campamento del sultán con sus incalculables tesoros. La victoria en Dorilea fue total, pero se consiguió a un alto precio. Los cruzados perdieron unos 4.000 hombres, pero esta batalla tuvo una enorme importancia estratégica y psicológica. En primer lugar, quebró el poder militar del sultanato de Rum. Kilij Arslan ya no se atrevió a entablar batallas abiertas y pasó a una táctica de tierra quemada.
En segundo lugar, mostró a los cruzados que solo actuando juntos podían vencer. Y en tercer lugar, cubrió de gloria a los líderes de la vanguardia. Bohemundo confirmó su reputación de gran general, y el joven Tancredo demostró que era uno de los mejores y más valientes caballeros de toda la hueste cristiana. Había pasado su bautismo de fuego. Por delante le esperaba Antioquía. Tras la victoria de Dorilea, el camino de los cruzados se adentró en las áridas y hostiles mesetas del centro de Anatolia. Fue una travesía penosa, durante la cual murieron más personas por la sed, el hambre y las enfermedades que en combate. Pero en otoño de 1097, exhaustos pero no doblegados, llegaron finalmente a los fértiles valles del norte de Siria. Y ante ellos apareció la ciudad que estaba destinada a convertirse en la prueba central de toda la expedición, el lugar de su mayor triunfo y su más profunda desesperación. Era Antioquía del Orontes. Antioquía no era una simple fortaleza. Era una de las ciudades más grandes del mundo, el tercer centro de la cristiandad después de Roma y Alejandría. Fue aquí donde los seguidores de Cristo fueron llamados por primera vez cristianos. La ciudad era enorme, fabulosamente rica y gozaba de una reputación casi mítica. Pero para los cruzados lo más importante era otra cosa: sus fortificaciones se consideraban inexpugnables. La ciudad estaba protegida por 3 lados por el río Orontes y las estribaciones del monte Silpio. La rodeaba una doble muralla de más de 12 kilómetros de longitud, reforzada con 400 torres. En la cima de la montaña, dominando la ciudad, se alzaba una poderosa ciudadela. Antioquía podía resistir cualquier asedio si sus defensores tenían suficientes provisiones. Y el gobernante de la ciudad, el emir Yaguisillán, vasallo del sultán selyúcida, se había preparado para la llegada de los francos. Había expulsado de la ciudad a la mayor parte de la población cristiana, dejando solo a aquellos en quienes confiaba, y se había abastecido de víveres para muchos meses. El 21 de octubre de 1097, los cruzados llegaron a las murallas de Antioquía y comenzaron un asedio que duraría casi 8 meses y se convertiría en una verdadera epopeya dentro de la epopeya de la Primera Cruzada. Desde el principio el asedio no fue según lo planeado. El ejército cruzado era demasiado pequeño para bloquear por completo una ciudad tan enorme. Varias puertas permanecieron libres y los defensores podían realizar salidas y recibir ayuda. Los primeros meses transcurrieron en intentos infructuosos de tomar la ciudad. El invierno trajo consigo el frío, las lluvias y, lo peor de todo, el hambre. Los alrededores fueron rápidamente devastados, y en el campamento cruzado comenzó la mortandad. La gente comía caballos, perros, ratas e incluso, según los rumores, los cuerpos de sus compañeros caídos. El ejército era diezmado por las enfermedades y la deserción. Incluso figuras tan prominentes como Pedro el Ermitaño intentaron huir, pero fueron capturados y devueltos con deshonra. Fue en estas durísimas condiciones donde Tancredo se destacó no solo como un valiente guerrero, sino también como un comandante con iniciativa. Junto a Bohemundo, lideró las partidas de forrajeo que se adentraban en territorio enemigo en busca de alimentos. Estas incursiones eran extremadamente peligrosas. Durante una de ellas, en diciembre de 1097, su destacamento se enfrentó al ejército del emir de Damasco, que acudía en ayuda de Antioquía. Se entabló un feroz combate en el que los cruzados, a pesar de la superioridad numérica del enemigo, obtuvieron la victoria y capturaron un gran convoy de provisiones. Tancredo también actuó por su cuenta. Tomó varias pequeñas fortalezas en los alrededores de Antioquía, creando una cabeza de puente para futuras operaciones y asegurando el campamento. Su reputación crecía. Si Bohemundo era el estratega principal, Tancredo se convirtió en el principal ejecutor, el hombre para las operaciones más arriesgadas y audaces. Mientras los soldados de a pie pasaban hambre y morían bajo las murallas, las disensiones entre los líderes aumentaban.
El principal conflicto estalló en torno al futuro estatus de Antioquía. Según el juramento prestado al emperador Alejo, la ciudad debía ser devuelta a Bizancio. Pero Bohemundo, que veía en Antioquía el premio de toda su vida, no tenía intención de cumplir ese juramento. Declaró que, dado que Alejo no les había prestado la ayuda prometida durante el asedio, ellos estaban liberados de sus obligaciones. Comenzó negociaciones secretas con uno de los habitantes de la ciudad, un antiguo cristiano llamado Firuz, que comandaba una de las torres. Bohemundo le prometió montañas de oro si dejaba entrar a su destacamento en la ciudad. Al mismo tiempo, jugaba una sutil partida psicológica con los demás líderes. Anunció que si no le prometían entregarle la ciudad, abandonaría el campamento y regresaría a Italia. La pérdida del contingente normando, la parte más combativa del ejército, habría sido una catástrofe. Tras largas disputas y persuasiones, los líderes a regañadientes aceptaron sus condiciones. La ciudad sería para quien la tomara. En la noche del 3 de junio de 1098, el plan de Bohemundo se puso en marcha. Firuz descolgó una escalera de cuerda desde la muralla, por la que subieron varias decenas de caballeros normandos. Mataron sigilosamente a la guardia y abrieron las puertas. Todo el ejército cruzado irrumpió en la ciudad. Comenzó una terrible masacre. Los cruzados, exhaustos y resentidos por el largo asedio, mataron a todos sin distinción, tanto a musulmanes como a los cristianos locales, a quienes en la oscuridad y la confusión no podían distinguir del enemigo. Tancredo fue uno de los primeros en irrumpir en la ciudad. Con su destacamento tomó varias torres y casas, izando en ellas su estandarte. Pero era demasiado pronto para celebrar la victoria. La ciudadela en manos del hijo de Yaghi Sillán seguía resistiendo. Y lo peor de todo, un enorme ejército reunido por el poderoso emir de Mosul, Kerboga, ya se acercaba a Antioquía. Los cruzados, que acababan de ser los sitiadores, se encontraron ellos mismos sitiados. La situación era desesperada. Ahora estaban atrapados en una ciudad saqueada, sin alimentos, y bajo las murallas se encontraba un ejército que los superaba en número varias veces. El espíritu del ejército decayó por completo. Parecía que todo había terminado, y en ese momento ocurrió un milagro. Un simple campesino provenzal llamado Pedro Bartolomé anunció que había tenido una visión en la que San Andrés le había indicado el lugar donde, en la catedral de San Pedro de Antioquía, estaba escondida la lanza sagrada, la misma con la que un legionario romano había atravesado el costado de Cristo crucificado. Tras algunas vacilaciones, los líderes permitieron que se llevaran a cabo las excavaciones. Y, para asombro de todos, después de un día entero de trabajo, la lanza fue encontrada. La autenticidad de la reliquia fue puesta en duda por muchos, incluido el legado papal. Pero para un ejército exhausto y desesperado eso no importaba. El hallazgo de la lanza sagrada fue interpretado como un signo inequívoco del favor de Dios. La moral del ejército se disparó hasta las nubes. Inspirados por el milagro, los líderes decidieron dar batalla. El 28 de junio de 1098, el ejército cruzado, espoleando a sus demacrados caballos, salió por las puertas de la ciudad. Al frente llevaban la lanza sagrada. No eran más de 20.000 contra el ejército de 75.000 de Kerboga. Kerboga, seguro de su victoria, cometió un error fatal. En lugar de atacar a los cruzados por partes a medida que salían por las puertas, les permitió formarse en orden de batalla en la llanura. La batalla fue breve y feroz. Los cruzados, impulsados por el éxtasis religioso y la desesperación, atacaron con una furia sobrehumana. La caballería normanda de Bohemundo y Tancredo rompió el centro del ejército turco. En las filas de los musulmanes, desgarrados por disputas internas entre los emires, cundió el pánico. El enorme ejército de Kerboga vaciló y emprendió una huida en desbandada. La victoria fue increíble, casi sobrenatural. Antioquía estaba a salvo.
Bohemundo, como se había acordado, se convirtió en su gobernante, fundando el segundo estado cruzado, el Principado de Antioquía. Pero el precio de esta victoria fue enorme, y generó nuevos y aún más profundos conflictos entre los líderes. El camino a Jerusalén estaba abierto, pero el ejército de la cruz estaba más dividido que nunca. La victoria a las puertas de Antioquía fue un milagro, pero también se convirtió en la manzana de la discordia. El ejército cruzado, que había sufrido enormes pérdidas, quedó estancado durante varios meses en la ciudad devastada. Los líderes discutían acaloradamente sobre los siguientes pasos. Bohemundo, establecido en Antioquía, no quería seguir adelante, concentrándose en fortalecer su nuevo principado. Raimundo de Tolosa, su principal rival, disputaba sus derechos sobre la ciudad, apelando al juramento prestado al emperador bizantino. El ejército fue diezmado por una epidemia que se llevó la vida del legado papal, Adhemar, la única persona que podía reconciliar a los líderes. La expedición se había estancado. Los caballeros de a pie y los peregrinos, cansados de las intrigas de sus líderes, comenzaron a murmurar. Su objetivo era Jerusalén, no las ciudades sirias. Y en esta atmósfera de desunión e impaciencia generalizadas, algunos comandantes decidieron actuar por su cuenta. Entre ellos estaba Tancredo. No queriendo permanecer en Antioquía bajo el poder de su tío, decidió forjarse su propio dominio. Su mirada se dirigió al sureste, a las fértiles tierras de la llanura de Cilicia. Esta campaña fue su primera empresa verdaderamente independiente y lo llevó a un enfrentamiento con otro ambicioso y despiadado buscador de aventuras, Balduino de Boulogne. Cilicia, situada en la costa sureste de la actual Turquía, era una región estratégica y rica. En la antigüedad había sido una provincia del Imperio Romano y luego del Bizantino. Sin embargo, tras la derrota de Manzikert, el poder bizantino aquí se debilitó y la región se convirtió en escenario de una compleja lucha. Una parte significativa de la población de Cilicia eran armenios. Tras la conquista de su patria en las montañas del Cáucaso por los selyúcidas, muchos príncipes armenios y sus súbditos emigraron al sur, a Cilicia, donde fundaron una serie de principados independientes o semi-independientes. Eran cristianos, pero pertenecían a la Iglesia Apostólica Armenia, que tanto los griegos como los latinos consideraban herética. Los armenios odiaban a los bizantinos, sus antiguos opresores, pero temían aún más a los turcos. Por eso, al principio recibieron a los cruzados como libertadores y aliados. Sin embargo, esta alianza era frágil. Los príncipes armenios querían utilizar a los francos para luchar contra los turcos, pero no tenían intención de cederles sus ciudades y tierras. Los cruzados, a su vez, veían las ricas ciudades de Cilicia como su legítimo botín. Incluso antes del asedio de Antioquía, en septiembre de 1097, Tancredo emprendió su primera incursión en Cilicia. Junto a él marchaba otro destacamento bajo el mando de Balduino de Boulogne, el hermano menor de Godofredo de Bouillon. Balduino era todo lo contrario a su piadoso hermano. Alto, rubio, educado, era cínico, sin escrúpulos e inmensamente ambicioso. Partió en la cruzada con su esposa e hijos, lo que dejaba claras sus intenciones. No buscaba la salvación de su alma en Oriente, sino un reino. Los dos jóvenes depredadores, Tancredo y Balduino, no tardaron en reñir. Se acercaron a Tarso, la ciudad natal del apóstol Pablo, que estaba en manos de una guarnición turca. Tancredo acordó con los habitantes armenios que le entregarían la ciudad. Pero al día siguiente llegó el destacamento más numeroso de Balduino, y éste, amenazando con la fuerza, obligó a Tancredo a retirarse y ocupó él mismo la ciudad. Poco después, ocurrió una tragedia en Tarso. Varios cientos de caballeros normandos del destacamento de Tancredo, no queriendo marcharse, se quedaron bajo las murallas. Por la noche, la guarnición turca, a la que Balduino había perdonado la vida, realizó una salida y los masacró a todos. Tancredo culpó a Balduino de sus muertes, y entre ellos estalló una enemistad mortal que ardería durante muchos años. Tras abandonar Tarso,
Tancredo tomó otras ciudades de Cilicia, como Adana y Mamistra, donde dejó sus guarniciones. Pero con el comienzo del asedio de Antioquía, tuvo que regresar al campamento principal. Ahora, con Antioquía tomada y la cruzada estancada, Tancredo decidió regresar y consolidar sus derechos sobre sus posesiones en Cilicia. Reunió un destacamento de 100 caballeros y varios cientos de infantes y se puso de nuevo en marcha. Restableció su poder en las ciudades que había capturado anteriormente. Su política era flexible. Actuaba a veces con la fuerza, a veces con la diplomacia, forjando alianzas con los gobernantes armenios locales. Se posicionó como el protector de los cristianos contra los turcos, pero al mismo tiempo exigía una sumisión total y el pago de tributos. Para los armenios, era el menor de dos males. Su gobierno en Cilicia fue breve, pero fue para él una experiencia inestimable. Aquí, por primera vez, se probó no como un simple guerrero, sino como un gobernante. Aprendió a gobernar a una población heterogénea, a recaudar impuestos, a organizar la defensa, a llevar a cabo negociaciones diplomáticas. Ya no era simplemente el sobrino de Bohemundo, era un señor, con sus propios vasallos y sus propias tierras. Sin embargo, a finales de 1098, la situación en el campamento principal de Antioquía cambió. La presión de los soldados de a pie sobre los líderes se hizo insoportable. Amenazaban con amotinarse si no se reanudaba la marcha hacia Jerusalén. Raimundo de Tolosa, buscando socavar la autoridad de Bohemundo y convertirse en el líder de la cruzada, apoyó estas demandas. Anunció que marchaba hacia Jerusalén e instó a todos aquellos a quienes les importara el objetivo sagrado a que lo siguieran. Este llamamiento también encontró eco en el corazón de Tancredo. A pesar de sus éxitos en Cilicia, recordaba el objetivo principal, el juramento que había hecho al tomar la cruz. El poder y las tierras eran importantes, pero la liberación del Santo Sepulcro lo era más. Además, comprendía que su pequeño dominio en Cilicia sería muy vulnerable sin el apoyo del ejército principal. Se encontró ante una elección: quedarse en Cilicia y construir su pequeño principado, o renunciar a todo lo conquistado y partir hacia lo desconocido, hacia las murallas de la ciudad santa. Y Tancredo, fiel a su piedad y a su deber caballeresco, tomó una decisión. Dejó sus guarniciones en las ciudades capturadas y se unió al ejército de Raimundo de Tolosa, que en enero de 1099 finalmente partió de Antioquía hacia el sur. Es interesante que no se uniera a su tío Bohemundo, sino a su principal enemigo. Fue otro acto de independencia. Quizás estaba resentido con Bohemundo por no haberlo apoyado en la disputa por Antioquía. Quizás consideraba que Raimundo, a diferencia de Bohemundo, realmente aspiraba a llegar a Jerusalén. Sea como fuere, renunció de nuevo a su estatus de gobernante por el de un simple caballero que iba a liberar los lugares santos. Su rival Balduino para entonces ya había abandonado Cilicia hacía mucho tiempo y, habiéndose adentrado aún más en el este, había fundado el primer estado cruzado, el condado de Edesa. Los dos solitarios más ambiciosos de la cruzada se habían creado sus cabezas de puente. Pero la batalla principal les esperaba más adelante. La marcha hacia Jerusalén en el invierno y la primavera de 1099 estuvo marcada por menos enfrentamientos militares, pero no por menos dificultades. Los cruzados avanzaron a lo largo de la costa mediterránea, evitando las ciudades bien fortificadas que no se atrevían a asediar. Los emires locales, asustados por el destino de Antioquía, preferían pagar un rescate o abastecer al ejército de provisiones con tal de que pasara de largo. Pero el objetivo principal, que brillaba por delante como una estrella guía, les daba fuerzas. Jerusalén, la ciudad con la que habían soñado, por la que habían luchado y muerto durante 3 largos años. El 7 de junio de 1099, los cruzados finalmente la vieron. Situada en las colinas de Judea,
Rodeada de antiguas murallas, Jerusalén se les apareció en toda su grandeza. Los testigos presenciales escriben que, al ver la ciudad santa, todo el ejército, desde los nobles príncipes hasta los simples soldados de infantería, cayó de rodillas. La gente lloraba, rezaba y besaba la tierra. La odisea de 3 años llegaba a su fin, pero la ciudad aún tenía que ser tomada. Jerusalén era una fortaleza poderosa. Sus murallas, aunque no tan grandiosas como las de Antioquía, estaban en excelente estado. La ciudad no estaba gobernada por los turcos selyúcidas, sino por sus enemigos, los fatimíes de Egipto, que la habían reconquistado a los turcos apenas un año antes. El gobernador, Iftihar ad-Daula, era un comandante experimentado. Se había preparado bien para el asedio. Había expulsado de la ciudad a los cristianos, envenenado los pozos de los alrededores y reunido una fuerte guarnición de soldados árabes y sudaneses. Los cruzados, por su parte, no estaban en su mejor momento. Durante los años de la campaña su ejército se había reducido a 12 o 15.000 guerreros, de los cuales poco más de 1.000 eran caballeros. No tenían máquinas de asedio, y en la rocosa y árida Judea no había madera para construirlas. El agua y la comida escaseaban catastróficamente. Además, se acercaba el caluroso verano palestino. Comprendían que debían actuar con rapidez antes de que llegara de Egipto un enorme ejército fatimí. Los cruzados se repartieron los sectores para el asedio. Godofredo de Bouillon y Roberto de Flandes se apostaron ante las murallas del norte. Raimundo de Tolosa, ante las del sur, del lado del monte Sión. Tancredo, a pesar de que formalmente marchaba con el ejército de Raimundo, acampó por separado, al noroeste, frente a las llamadas Puertas del Ángulo. De nuevo demostró su independencia, no queriendo someterse a nadie. El primer asalto, el 13 de junio, emprendido en un arrebato de entusiasmo religioso, fracasó. Sin escaleras ni máquinas de asedio, los cruzados no pudieron superar las murallas. Quedó claro que sin una preparación adecuada, la ciudad no sería tomada. La situación la salvó una feliz casualidad. Al puerto de Jaffa llegaron varios barcos genoveses con provisiones y, lo más importante, con ingenieros experimentados. Los genoveses desmontaron sus barcos y su madera, junto con la que con gran dificultad lograron encontrar en los alrededores, se utilizó para construir 2 enormes torres de asedio, una para el ejército de Godofredo en el norte y otra para el de Raimundo en el sur. Mientras se llevaba a cabo la construcción, la moral en el campamento volvió a decaer. Y entonces, para fortalecer la fe, los líderes organizaron un acto sin precedentes. El 8 de julio, todo el ejército, descalzo y desarmado, con estandartes y cruces, realizó una procesión penitencial alrededor de las murallas de Jerusalén. Los sacerdotes cantaban salmos, los guerreros rezaban pidiendo perdón por sus pecados. Los defensores de la ciudad los observaban con burla desde las murallas, cubriéndolos de insultos y profanando cruces. Esta procesión, según la intención de sus organizadores, debía repetir la historia bíblica del asedio de Jericó. Unió al ejército y lo llenó de determinación. En la noche del 13 de julio comenzó el asalto general. Los combates se desarrollaron simultáneamente en los sectores norte y sur. Las torres de asedio avanzaron lentamente hacia las murallas bajo una lluvia de piedras y vasijas con mezcla incendiaria. La batalla fue increíblemente encarnizada. Tancredo, que no tenía su propia gran torre de asedio, actuó en su sector. Él y sus hombres con arietes y escaleras intentaron abrirse paso por el ángulo noroeste de la muralla. Su destacamento fue uno de los primeros en lograr afianzarse en las fortificaciones. Una leyenda, transmitida por su cronista personal, Raúl de Caen, cuenta que Tancredo fue el primero en irrumpir en la muralla, abriéndose paso a espada. Aunque otras fuentes atribuyen este honor a otros caballeros, no hay duda de que el destacamento de Tancredo estuvo en el fragor de la batalla y desempeñó un papel clave en la brecha.
El éxito decisivo se logró en el sector norte en la mañana del 15 de julio. La torre de asedio de Godofredo de Bouillon logró acercarse pegada a la muralla. Desde ella se tendió un puente hacia la muralla, por el que irrumpieron en la ciudad dos caballeros flamencos, los hermanos Letaldo y Engelberto, y tras ellos el propio Godofredo. Poco después, sus hombres abrieron las puertas y la masa principal de los cruzados entró en Jerusalén. Lo que siguió se convirtió en una de las páginas más terribles y vergonzosas de la historia de las cruzadas. Los cruzados, enfurecidos por el largo asedio e inflamados por el fanatismo religioso, llevaron a cabo en la ciudad una masacre monstruosa. Mataron a todos sin distinción, hombres, mujeres y niños, tanto musulmanes como judíos, que habían defendido su barrio junto con la guarnición. Los cronistas describen con horror y, al mismo tiempo con júbilo, cómo las calles se inundaron de sangre y montañas de cadáveres yacían junto a las casas y mezquitas. En medio de esta locura, Tancredo realizó un acto que todavía hoy suscita debates entre los historiadores. Con su destacamento se dirigió al monte del templo, donde se encontraban dos grandes santuarios del Islam, la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa. Multitud de habitantes de la ciudad se habían refugiado en la mezquita de Al-Aqsa, a la que los cruzados llamaban el Templo de Salomón. Tancredo, al irrumpir allí, no participó en la masacre. En su lugar, arrancó de la cúpula un enorme candelabro de plata y se apoderó de otros tesoros, pero a un grupo de musulmanes que se habían refugiado allí les prometió protección. Les dio su estandarte como salvoconducto. ¿Fue un acto de misericordia o un cálculo frío? Muy probablemente, ambas cosas. Sin duda, quería salvar a aquellas personas, pero también esperaba obtener un rico rescate por ellas. Sin embargo, su acto resultó ser en vano. Al día siguiente, cuando la masacre amainó un poco, una turba de otros cruzados irrumpió en la mezquita. Sin hacer caso del estandarte de Tancredo, masacraron a todos los que se habían refugiado allí. Se dice que Tancredo se enfureció por esta perfidia, pero no pudo hacer nada. El objetivo principal de la cruzada se había logrado. Jerusalén estaba en manos de los cristianos. Después de la masacre, los líderes, vestidos con ropas limpias, se dirigieron a la iglesia del Santo Sepulcro para ofrecer una oración de acción de gracias. La guerra de 3 años por la fe había terminado. Comenzaba la guerra por el poder. La toma de Jerusalén fue la culminación de la primera cruzada, pero al mismo tiempo, el comienzo de una nueva etapa no menos compleja. La ciudad había sido liberada, pero había que mantenerla. Los cruzados eran una pequeña isla en un vasto mar hostil. Tenían que crear desde cero instituciones estatales, organizar la defensa y aprender a gobernar las tierras conquistadas. Y la primera pregunta que se plantearon los vencedores fue la del poder. ¿Quién gobernaría Jerusalén? Inmediatamente después de la batalla, los líderes se reunieron en consejo. La mayoría consideraba que Raimundo de Tolosa debía gobernar la ciudad santa. Era el más anciano, rico y noble de todos los líderes. Le ofrecieron la corona. Pero Raimundo, ya sea por verdadera piedad o por un astuto cálculo, pues no quería asumir la responsabilidad de una ciudad en ruinas, se negó, declarando que no podía llevar una corona de oro donde Cristo había llevado una corona de espinas. Entonces se le hizo la oferta a Godofredo de Bouillon. Godofredo, a diferencia de Raimundo, era popular en el ejército y su papel en la toma de la ciudad había sido decisivo. Aceptó, pero por humildad también rechazó el título real, adoptando el modesto título de Advocatus Sancti Sepulcri, que significa defensor del Santo Sepulcro. De hecho, se convirtió en el primer gobernante del reino de Jerusalén. Raimundo estaba furioso. Se sintió agraviado y se negó a reconocer la autoridad de Godofredo. En señal de protesta, tomó la Torre de David, la ciudadela de Jerusalén, y se negó a abandonarla. La ciudad, que acababa de sufrir una terrible masacre, se veía amenazada por una nueva guerra civil entre sus libertadores.
En este conflicto, Tancredo se encontró en una posición clave. Al igual que Raimundo, no confiaba en Godofredo ni en su hermano Balduino. Pero también comprendía que una guerra intestina ante el inminente ataque de los egipcios sería un suicidio. Al final, actuó como mediador. Convenció a Raimundo de que cediera la torre de David a Godofredo en aras de la unidad, pero no tenía intención de someterse a Godofredo. Declaró que solo se quedaría en Tierra Santa si recibía su propio dominio independiente. Godofredo, que necesitaba guerreros talentosos, aceptó. Le concedió en feudo Galilea, la parte norte de Palestina, con las ciudades de Tiberíades, Nazaret y el monte Tabor. Así, Tancredo de Altavilla se convirtió en el primer príncipe de Galilea y Tiberíades. Fue una jugada brillante. Galilea no solo era una región fértil y estratégicamente importante, sino también una tierra sagrada para todo cristiano, el lugar donde transcurrió la mayor parte de la vida terrenal de Cristo. Para Tancredo, que no poseía ni un palmo de tierra en su patria, fue un sueño hecho realidad. Partió inmediatamente hacia el norte para tomar posesión de sus nuevos dominios. Tomó por asalto Tiberíades, situada a orillas del mar de Galilea, y la convirtió en su capital. Comenzó a construir castillos, a organizar la administración y a someter a las aldeas árabes de los alrededores, obligándolas a pagar tributo. Por fin se había convertido en un señor de pleno derecho, el gobernante de su propia tierra. Sin embargo, la vida pacífica duró poco. A principios de agosto llegaron noticias alarmantes. Un enorme ejército fatimí, bajo el mando del visir al-Afdal, había partido de Egipto. Su objetivo era reconquistar Jerusalén y aniquilar a los francos. Godofredo envió inmediatamente mensajeros a todos los líderes pidiendo ayuda. Tancredo, que acababa de conquistar su principado, respondió sin dudarlo. Dejó una pequeña guarnición en Tiberíades y se apresuró al sur con todos sus caballeros. Otros líderes siguieron su ejemplo. Incluso Raimundo de Tolosa, a regañadientes, se unió al ejército común. El 12 de agosto de 1099, los dos ejércitos se enfrentaron en la llanura cerca de la ciudad costera de Ascalón. El ejército de los cruzados era varias veces menor, pero estaba compuesto por veteranos curtidos. El ejército egipcio, aunque numeroso, estaba formado por contingentes heterogéneos y fue sorprendido. Al-Afdal no esperaba que los francos se atrevieran a salir de Jerusalén y atacar primero. La batalla fue breve y decisiva. Los cruzados, formados en varias líneas, atacaron de inmediato. Tancredo, al mando de uno de los destacamentos del centro, estuvo en el fragor de la batalla. La caballería pesada arrolló las filas de la infantería egipcia. Cundió el pánico. El visir al-Afdal huyó en un barco y su ejército emprendió una huida en desbandada. Los cruzados capturaron el enorme campamento del visir con sus incalculables riquezas. La victoria en Ascalón fue rotunda. Consolidó la conquista de Jerusalén y eliminó durante mucho tiempo la amenaza de Egipto. El reino de Jerusalén se salvó en su mismo nacimiento. Después de la batalla de Ascalón, la mayoría de los cruzados, considerando cumplido su deber, regresaron a casa. En Tierra Santa solo quedaron unos pocos cientos de caballeros. Entre los que se quedaron estaba Tancredo. Regresó a Galilea y continuó fortaleciendo su principado. Pero el destino le preparaba un nuevo y aún más drástico giro. En el verano de 1100, su tío Bohemundo, príncipe de Antioquía, durante una campaña cayó en una emboscada y fue hecho prisionero por un emir turco. El poderoso principado de Antioquía quedó sin gobernante, rodeado de enemigos. Los varones de Antioquía, conociendo los talentos militares y la energía de Tancredo, le enviaron embajadores pidiéndole que asumiera la regencia, es decir, el gobierno temporal, hasta que Bohemundo fuera liberado. Para Tancredo, era una oportunidad increíble. El principado de Antioquía era mucho más grande, rico e importante que su modesta Galilea. Aceptó, pero impuso condiciones estrictas. Exigió un poder total e ilimitado en Antioquía
y cedió su principado de Galilea a la administración de Godofredo de Bouillon. Poco después, Godofredo murió, y su hermano, el acérrimo enemigo de Tancredo, Balduino I, se convirtió en rey de Jerusalén. Esto dio comienzo a una nueva espiral de su rivalidad. Así, apenas un año después de la conquista de Jerusalén, Tancredo de Altavilla, un caballero sin tierras de Italia, había pasado de ser un simple cruzado a príncipe de Galilea y se había convertido en el gobernante de facto de uno de los mayores estados cruzados. Estaba en la cima del poder, pero mantenerse en esa cima, rodeado de enemigos tanto externos como internos, era una tarea mucho más difícil. Al asumir la regencia de Antioquía, Tancredo entró en el período más activo y glorioso de su vida. Durante casi 10 años, con interrupciones, fue el gobernante de facto del norte de Siria. Fue una época de guerras incesantes, complejas maniobras diplomáticas y esfuerzos titánicos por crear y mantener un estado viable en el corazón del mundo islámico. Ya no era un simple caballero aventurero. Se había convertido en un estadista, un estratega y el rey sin corona del norte cruzado. Al convertirse en regente, Tancredo heredó todos los problemas de Antioquía. Y eran muchos. En primer lugar, Bizancio. El emperador Alejo nunca perdonó a Bohemundo la toma de Antioquía y consideraba la ciudad suya por derecho. La flota bizantina amenazaba constantemente las ciudades costeras del Principado y los diplomáticos imperiales tejían intrigas incitando a sus enemigos contra Tancredo. Tancredo les respondía de la misma manera. Tomó el puerto clave de Cilicia, la Odisea, que hasta entonces había estado en manos de los bizantinos, asegurando a Antioquía una salida al mar. Toda su política se dirigió a contrarrestar las ambiciones imperiales. Era un normando, y para él, Bizancio era un enemigo tan grande como los turcos. En segundo lugar, los turcos selyúcidas. Los emires vecinos de Alepo, Mosul y otras ciudades realizaban incursiones constantes en el territorio del Principado. Tancredo libró con ellos una guerra incesante y agotadora. No eran grandes batallas como las de Dorilea o Antioquía. Era una sucesión de asedios, incursiones, escaramuzas y emboscadas. Tancredo se reveló como un táctico brillante. Era un maestro de los ataques de caballería fulminantes. Se movía constantemente por el territorio del Principado, apareciendo donde menos se le esperaba, infligiendo al enemigo golpes sensibles y regresando a sus fortalezas. Expandió las fronteras del Principado, tomando una serie de castillos importantes y sometiendo nuevos territorios. En tercer lugar, los otros cruzados. Las relaciones con los vecinos, como el condado de Edesa y el condado de Trípoli, fundado por Raimundo de Tolosa, eran complejas. Eran aliados en la lucha contra un enemigo común, pero al mismo tiempo rivales en la lucha por tierras e influencia. Especialmente tensas fueron las relaciones de Tancredo con Balduino de Burg, conde de Edesa, y Beltrán, hijo de Raimundo de Tolosa. A menudo se llegaba a enfrentamientos armados abiertos. Tancredo intentaba afirmar la hegemonía de Antioquía sobre los demás estados del norte, lo que provocaba su feroz resistencia. En 1104, Tancredo, junto con Balduino de Burg, emprendió una gran campaña hacia el este con el objetivo de tomar la ciudad de Harrán. Esta campaña terminó en un desastre. En la batalla de Harrán, el ejército combinado de los cruzados fue completamente derrotado por los selyúcidas. Muchos caballeros murieron, y el propio conde de Edesa, Balduino, cayó prisionero. Fue la primera gran derrota de los cruzados después de la toma de Jerusalén. Tuvo graves consecuencias. El avance de los francos hacia el este fue detenido. El Principado de Antioquía perdió una serie de territorios orientales. Pero en esta catástrofe Tancredo mostró sus mejores cualidades. Logró reunir los restos del ejército derrotado y retirarse de forma organizada, salvando a Edesa de la captura. Además, mientras Balduino estaba prisionero,
Tancredo se convirtió también en regente de su condado, expandiendo aún más su poder. En 1103 Bohemundo fue rescatado de su cautiverio. Tancredo, de acuerdo con el tratado, le devolvió el poder sobre Antioquía, pero el viejo león ya no era el mismo. Los años de cautiverio y la derrota en Harrán lo habían quebrado. En 1104, dejando de nuevo a Tancredo como regente, Bohemundo partió hacia Europa para reclutar un nuevo ejército para una guerra no contra los turcos, sino contra Bizancio. Esta aventura terminó para él en una derrota humillante y una paz vergonzosa con el emperador Alejo. Bohemundo nunca regresó a Oriente y murió en Italia en 1111. Tancredo quedó como gobernante único de Antioquía. Los últimos años de su vida estuvieron, como antes, llenos de guerras. Repelió varias grandes ofensivas selyúcidas, fortaleció las fronteras, construyó el famoso castillo de Krak de los caballeros, que se convirtió en uno de los principales baluartes de los cruzados. Estaba en la cima de su poder, el gobernante más influyente del Oriente Latino después del rey de Jerusalén. Pero los años de campañas ininterrumpidas y la vida en un clima severo minaron incluso su salud de hierro. A finales de 1112, mientras se preparaba para otra campaña, Tancredo enfermó. La enfermedad muy probablemente fue fiebre tifoidea. El gran guerrero, a quien no habían podido vencer ni las flechas turcas ni las intrigas bizantinas, se consumía en su lecho en Antioquía. Murió el 12 de diciembre de 1112, a la edad de unos 37 años. Antes de morir, llegó a casarse con la princesa francesa Cecilia para asegurar la sucesión del poder, y legó el principado a su sobrino nieto, Roger de Salerno. Tancredo de Altavilla fue enterrado en la Catedral de San Pedro en Antioquía, la misma donde se encontró la lanza sagrada que dio la victoria a los cruzados. Su muerte fue una pérdida enorme para el Oriente Latino. Se había ido el mejor general de su generación, el hombre que durante más de 10 años fue el principal escudo de los dominios cristianos en el norte de Siria. ¿Cuál fue su legado? Para los musulmanes fue uno de los enemigos más temibles y odiados. Los cronistas árabes lo describen como un guerrero feroz y despiadado, pero al mismo tiempo reconocen su valentía y su talento como comandante. Para los bizantinos fue un bárbaro taimado y pérfido, un usurpador que robó una ciudad imperial. Ana Comnena, hija del emperador Alejo, en su Alexiada, creó un retrato vívido pero extremadamente negativo de él, subrayando su orgullo y su falsedad. Pero para el mundo occidental se convirtió en una leyenda. Fue la encarnación del cruzado ideal. Su biografía, escrita por Raúl de Caen, lo convirtió en el héroe de una novela de caballería. El poeta Torquato Tasso, en su gran poema Jerusalén liberada, hizo de Tancredo uno de los protagonistas, un caballero noble, galante y algo melancólico. Esta imagen romántica eclipsó durante siglos a la figura histórica real. ¿Y quién fue en realidad? Tancredo fue un hombre de su época, tejido de contradicciones. Era sinceramente piadoso, pero al mismo tiempo inmensamente ambicioso. Era valiente hasta la temeridad, pero también astuto como su abuelo Guiscardo. Podía ser generoso y misericordioso, pero también cruel cuando lo consideraba necesario. Era un vasallo leal, pero al mismo tiempo siempre aspiró a la independencia. Su historia es la historia del éxito de un hijo menor. Un hombre que, sin tener nada más que su espada y su nombre, logró conquistar un principado e inscribir su nombre en la historia. Fue el último destello de la era vikinga. El último de aquellos impetuosos guerreros del norte que se desbordaron de su estrecha cuna normanda y redibujaron el mapa de Europa y Oriente Próximo. Su destino demuestra que en aquellos tiempos crueles, la fe, la espada y una voluntad inquebrantable podían levantar a un hombre del fango a la cima del mundo. Y aunque su principado finalmente cayó y las murallas de Antioquía se convirtieron en ruinas, la leyenda de Tancredo, el último vikingo en Tierra Santa, sigue viva hasta hoy. Gracias por pasar este tiempo con nosotros.
sumergiéndonos en una de las épocas más dramáticas de la historia de la humanidad. Si te ha gustado este relato, suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta y deja tus comentarios. Te esperan muchas más historias fascinantes sobre grandes acontecimientos y personalidades que cambiaron el mundo. Hasta la próxima.